Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un video donde vamos a hacer dos cosas a la vez. Vamos a hablar y aprender sobre el asunto que dice en Isaías capítulo 10 del verso 5 en adelante, el asunto en sí, el mensaje que se está transmitiendo aquí, pero también vamos a aprovechar para ver algo que es, vamos a decir, de una manera de lectura comprensiva, a diferenciar, a fijarse y diferenciar lo que dice Jehová y lo que dice el profeta, o lo que dice alguien de lo que dice otra persona. Es decir, porque toda la palabra que está en la Biblia no es necesariamente palabra de Jehová, no lo es, sino que hay palabras que vienen en un sentido o en otro, y en un modo personal o en otro. O sea, incluso puede estar hablando Jehová y puede estar hablando sobre lo que dice otra persona, o puede estar hablando sobre lo que piensa otra persona. Entonces esos son pensamientos de esa persona o de esa otra persona según Jehová. O puede estar hablando el profeta de lo que dice Dios, o el profeta puede estar diciendo directamente lo que dice Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que vamos a ver ahora, aparte de un mensaje que hay aquí también en esta lectura, un poco de misterios que hay aquí también. Isaías capítulo 10 vamos a leer a partir del verso 5, aproximadamente hasta el 22 o hasta el 27, ya veremos cómo nos va el tiempo. Entonces, dice, Isaías capítulo 10 versículo 5 dice, ok, vamos a ponerlo un poco más pequeño aquí, ok, de acuerdo. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ok. Entonces yo le puse aquí, copié el texto de la Biblia y le puse colores. Entonces, este color que está aquí está rojo, porque cuando yo lo leo, ¿verdad? Lo que entiendo es que aquí está hablando Jehová, que aquí está hablando Dios. Son palabras que vienen de Jehová. Es decir, el que escribió esto está escribiendo lo que Jehová dijo, como lo dijo, o esa es por lo menos la forma personal en la que aparece el texto, como que está hablando Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo azul ahora, y dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará en esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Entonces, en azul yo estoy poniendo aquí, ¿qué es lo que en este caso Jehová está diciendo? También aparece como que Jehová está hablando, pero está hablando de los pensamientos del asirio. Se está hablando de los pensamientos del rey o el príncipe asirio, no de sus pensamientos, sino de la cosa que piensa o está en el corazón de otra persona, que es el rey asirio. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a ver la lectura un poquito para atrás de nuevo y vamos a darle un poco de sentido a esto. Dice, cuando dice vara y báculo de mi furor, lo que está queriendo decir, o el significado de esto es como que el Asiria, o sea, la potencia asiria, es una potencia de hace varios miles de años que existió, el imperio asirio, que esa potencia asiria se ha convertido en vara o báculo de su furor, es decir, que se ha convertido en la herramienta, ¿verdad?, para el furor de Dios, ¿verdad? En su mano he puesto mi ira, es decir, que se ha convertido en la herramienta que va a ejecutar el juicio de Dios contra la nación. ¿Contra cuál nación? Dice, le mandaré contra una nación pérfida, o sea, contra una nación infiel, ¿verdad? Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, es decir, sobre el pueblo sobre el cual está la ira de Dios, será enviado ¿quién? Asiria, el imperio asirio, el rey asirio, eso es lo que está diciendo, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Entonces aquí vamos a ver
lo que dice Jehová sobre lo que pensará el rey asirio, ¿verdad? Dice, aunque él no pensará así, o sea, aunque el rey asirio, ¿verdad?, y el príncipe asirio no pensarán como es la realidad. La realidad es que, dice el Señor, que es instrumento de la ira de Dios, pero él no piensa que es instrumento de la ira de Dios, ¿verdad? Dice, ni su corazón lo imaginará de esta manera, ¿verdad? Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamad como Afrat y Samaria como Damasco, dice, ¿verdad? Y lo que está queriendo decir ahí es porque el príncipe asirio, esto es algo que cuando se escribió, cuando le fue dado a Isaías, esto pasó tiempo después. Entonces, en realidad el Señor le está dando aquí una profecía a Isaías sobre algo que va a pasar muchísimo tiempo después. O sea, es algo que va a pasar después, cuando el imperio asirio crezca y suceda todo esto que el Señor está revelando aquí. En realidad, cuando esto se escribió, esto no había pasado todavía. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Que primero el imperio asirio barrió con las ciudades de Israel. Israel estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, este imperio asirio primero vino y atacó a las naciones de Israel. La nación de Israel estaba adorando ídolos, toda clase de ídolos. Y de ahí es que viene lo que se dice la ira de Dios. Ahora, yo te voy a ir diciendo qué es lo que es la ira de Dios. La ira de Dios en este caso, en realidad lo que significa es que Dios quita el vallado de alrededor de ese pueblo y entonces viene el enemigo y destruye al pueblo. En realidad, cuando nosotros leemos parece como que es Dios que lo está destruyendo directamente, pero tú verás más adelante en esta misma lectura que en realidad no es así. Parecerá una contradicción, pero no es así. Cuando lo veamos va a parecer una contradicción, pero no lo es. Lo que pasa es que en realidad Dios lo que está es quitando el vallado porque esa gente está adorando a otros dioses. Así de simple. Esa gente ha decidido adorar a otros dioses. Entonces, eso es lo que está pasando. En Israel había mucha adoración, entonces, y aún en Judá había cierta adoración a los dioses. Cuando suceda esto que está narrándose en esta profecía, que ya sucedió, pero cuando se narró no había sucedido, lo que va a suceder es que va a ser tomada toda Samaria, que va a ser tomada toda Israel, pero en Judá, aunque va a haber un sitio de Judá, o sea, el ejército asirio con más de 200,000 hombres van a sitiar la ciudad y van a haber mucha hambre y muerte dentro de la ciudad. El rey que va a estar en ese momento se va a volver a Jehová y el profeta de Dios le va a decir claramente que no es necesario que le rinda tributos al rey de Asiria, que es lo que quiere el rey de Asiria, que le rinda más y más tributos, aumentarle la carga de tributos, que es lo que hacen los imperios en este tiempo. Y el profeta le dice que no, que confíe en Jehová, y el rey decide confiar en Jehová y busca que el pueblo confíe en Jehová. Entonces Jehová vuelve y pone su vallado. Entonces cuando Jehová pone su vallado de nuevo, resulta que el imperio asirio, todo el ejército del imperio asirio es derrotado, pero vamos a ver cómo es derrotado, aunque aquí no lo vamos a leer, yo lo voy a parafrasear porque vamos a ver aquí lo de la profecía anterior a lo que sucedió. Seguimos y dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como oyó. Es decir, esto lo está diciendo, Dios está diciendo que esto está en el corazón del rey de Asiria, no de Dios, sino del rey de Asiria, ¿verdad? Que él acabó, según él piensa, él acabó con su mano, con ciudades, ¿verdad? Y con países que también tenían muchos dioses, y tenían más dioses que los que tiene Jerusalén y que los que tiene Samaria. Sin embargo, ellos no lo pudieron proteger. Eso es lo que él está diciendo en su corazón. Y dice, como hice a Samaria a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando llegue, ya acabé con todo Israel y solamente me queda la ciudad fortificada, ¿no haré yo lo mismo? O sea, porque él piensa que él no sabe que hay un Dios que no es como todos los dioses.
claro, todo donde él ha atacado ha encontrado un montón de dioses. Y él piensa que esa gente, que la gente de Jerusalén, que el rey de Judá, cree en esos mismos dioses que no protegieron a los demás. Entonces, fíjate lo que dice aquí, dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, primero vamos a ver aquí que aquí se está hablando de otro punto de vista. Aquí está hablando, o por lo menos lo que se ve, lo que aparenta, el profeta de Dios y del asirio. O sea, ya aquí no es el pensamiento del asirio, ni es el decreto directo de Dios, sino que se está hablando el profeta sobre lo que hará Dios. ¿Se entiende? Eso es importante, que nosotros leamos la Biblia y sepamos quién está hablando y de qué manera, para poder entender mejor. Entonces leemos de nuevo. Pero acontecerá, o sea, el profeta dice, por lo que se entiende aquí, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es decir, eso que se cree el rey de Asiria, que es él por su mano, que ha hecho grandes cosas y han conquistado pueblos, es la altivez de sus ojos, es la soberbia de su corazón, que será acabada en ese día, cuando quede solamente allí el remanente, que es el que Dios quiere proteger, ¿verdad? Entonces sigue diciendo: pero dijo, fíjate que lo puse en azul aquí de nuevo, porque esto lo dice de nuevo, esto son cosas del rey de Asiria, pero dijo: con el poder de mi mano lo he hecho. O sea, el asirio cree que lo ha hecho con el poder de su mano. Entonces dice: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Él cree que él con su fuerza y con su prudencia fue que logró eso. No sabe que fue que Dios, él fue instrumento de Dios, pero en el sentido que lo estamos explicando. Y dice: y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos. Es decir, como un nido, imagínate un nido de un ave, y que él fue y encontró el nido, y ahí estaba toda la riqueza, que eran obviamente los huevecillos, ¿verdad? Y él la tomó de ese nido. Y dice: y cómo se recogen los huevos abandonados, como se recogen los huevos abandonados en un nido abandonado, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Es decir, esto de moviese ala, abriendo boca y graznase, lo está comparando con un ave. Cuando tú, por ejemplo, encuentras una gallina que en el monte, en el bosque, tiene, por ejemplo, sus huevos y su nido, si tú tratas de ir a donde está la gallina y acercarte a los huevos, la gallina levanta las alas y comienza, ¿verdad? Y se pone agresiva. ¿Para qué? Para defender los huevos. Entonces lo que él está diciendo es que no hubo quien defendiese. Se está refiriendo en nivel espiritual. Está diciendo: no hubo quien defendiese. Los dioses de ellos no los defendieron y no pudieron hacer nada ante mí. Esa es su soberbia, ¿verdad? Claro, eran dioses falsos, son los mismos dioses a los que él adoraba también, el mismo entidad espiritual que está detrás de él, la que estaba también en esa gente que eran del pueblo de Israel, pero que adoraban todo tipo de dioses y todo tipo de imágenes. Entonces viene ahora y habla Jehová de nuevo. Esto está desde el punto de vista de Jehová, y dice en el 15: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. O sea, se gloriará, es como quien dice: ¿el martillo es la gloria o es la gloria del que tiene el martillo en la mano y con él martilla? ¿Entiendes? O sea, se gloriará el hacha contra el que él la corta, entonces se ensoberberá la sierra contra el que la mueve. Es decir, como que la sierra se crea más importante que el leñador, que es el que usa la sierra, ¿verdad? Entonces él lo que le está diciendo a él: tú has sido un instrumento. No es lo que tú crees, sino que tú has sido solamente un instrumento, ¿verdad? Y dice: como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, como si fuera el martillo que te usara a ti en lugar de tú usar el martillo. Entonces Jehová le está diciendo: tú eres el martillo,
¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esto, parece bastante claro, cuando nosotros leemos, que en realidad fue Jehová que destruyó a los pueblos de Israel y hasta que llegaron a Judá, y que destruyó parte de los habitantes de Judá, pero que luego se enalteció. Te voy a decir qué fue lo que pasa. Fue lo que pasó, porque aquí era tiempo pasado para el futuro, profecía, ya eso pasó. Lo que pasó fue que cuando este rey se puso delante de Judá, y él creía que, él decía que los dioses que Jehová, porque ya la respuesta que le dio el rey fue directamente de Jehová, no de otros dioses, sino de Jehová, cuando el rey le dijo que no le iba a dar ningún tributo, ¿verdad? Él creía y decía que el rey, ¿verdad?, que el Dios, Jehová, no era más fuerte que los dioses que él había derrotado en todo el resto del país, o lo que había derrotado en los otros países. Es decir, ninguno de esos dioses pudieron, que Jehová tampoco iba a poder. Eso es lo que él estaba diciendo. Pero allí había un pueblo que decidió, un remanente liderado por un rey que decidió que iba a confiar en Jehová, contrario a todos sus hermanos del pueblo que no lo hicieron, no confiaron en Jehová. Ellos decidieron que iban a confiar en Jehová, y entonces el rey no sabe lo que va a pasar. Entonces vamos a ver lo que dice. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos, aquí habla el profeta acerca de Jehová, ¿verdad? Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, debilidad sobre sus hombres fuertes, ¿verdad? Y debajo de su gloria encenderá una hoguera con fuego, como ardor de fuego, ¿verdad? Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase, o sea, que queme y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Todo lo malo, ¿verdad? Cardos y espinos, lo malo. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Es decir, la gloria del bosque, de los 200,000 y pico de soldados que vinieron con el ejército de Asiria, ¿verdad?, será consumida, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Efectivamente quedaron muy pocos. Lo que pasó fue que el rey estaban sitiando la ciudad, y en la noche de repente pasó algo. De repente vino un ángel, ¿verdad?, y hizo que se pusieran todos uno contra el otro. Y cuando amaneció, que el rey se despertó, estaban todos muertos. Todo el ejército estaba muerto. No había explicación. Todo el ejército estaba muerto. Eso fue lo que va a pasar en el futuro, eso es lo que se refería a esta profecía, ¿verdad? Todo su ejército estaba muerto, y no había ninguna explicación de cómo fue que... Ellos no tenían ninguna explicación de cómo fue que pasó eso, porque no fue Israel que los atacó. Nadie los atacó en realidad físicamente. Sí hubo un ángel que vino y perpetró el ataque. Ese ángel no era un ángel de Jehová, aunque tú pienses que sí cuando lo leas. En realidad no era un ángel de Jehová. Lo que pasa es que Jehová, ¿verdad?, quitó su protección de él. Sin embargo, puso la protección en Judá, la ciudad que él estaba sitiando. Puso su cerco sobre Judá, la ciudad que él estaba sitiando, ¿verdad? Y le quitó a él la fuerza que él creía que tenía, ¿verdad? O sea, y el enemigo que fue allí para matar, para destruir, no quedándole forma de poder destruir lo que Dios estaba acercando, que era Judá, ¿qué hace? Destruye al destructor, o sea, destruye al ejército que va a atacar. Eso es lo que el enemigo hace siempre. Él engaña a la gente para llevarlo y destruirlo. Dice, en el verso 12, vamos a ver la cuestión aquí. Acontecerá en el verso 20, dice, que aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Un momento. Que la casa de... Nunca se apoyarán más el que los hirió, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. Pero no se supone que el que les está hiriendo es Jehová. No se supone que el que les... ¿Y cómo dice si el que les hirió es Jehová?
¿cómo es que no se apoyarán más en el que sirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová? Se estaban apoyando en uno que no era Jehová, y Jehová quitó su cerco de alrededor de ellos. Eso es lo que pasa. No es Jehová el que los destruye. Jehová quita su cerco, y eso es la ira de Dios. Eso es lo que significa la ira de Dios, que Jehová quita su cerco. Eso es lo que significa la ira de Dios, que Jehová se retira en el momento, porque hay un momento para retirarse. Esa es la ira de Dios. Entonces, se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel, porque a veces dicen que se están apoyando en Jehová, pero no es en Jehová. Porque cuando dicen que están apoyándose en Jehová, pero están haciendo injusticia, están haciendo cohecho y todo eso, no se están apoyando en Jehová, están diciendo el nombre de Jehová, pero en otro que se están apoyando, que no en Jehová, pues no están haciendo los designios de Jehová. Y seguimos leyendo y dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Aquí estaba hablando, veíamos palabra que venía del profeta diciendo las cosas de Jehová. Ahora viene palabra directa de Jehová, por eso la marco en rojo. Dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo, se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Verdad? Se acabará mi furor y mi enojo y pondré el cerco sobre mis remanentes. Eso es lo que Jehová está diciendo. Pero fíjate cuál es la forma. Dice que a la forma de Egipto, a la manera de Egipto. ¿Por qué a la manera de Egipto? Cuando Jehová sacó al pueblo de Israel abriendo el mar, ¿verdad? Moisés y el pueblo cruzaron el mar. Y el ejército de Faraón fue destruido, igual como fue destruido el ejército de Asiria. Pero el pueblo de Israel no luchó para destruir al pueblo de Israel, como tampoco luchó para destruir al pueblo de Asiria, sino que ellos fueron ellos solos caminando hacia la destrucción, y el ángel de la muerte les destruyó. Ellos mismos fueron engañados y llevados a la muerte por a quien ellos servían. Eso es lo que pasa. Al que ellos servían en Egipto, a los dioses que servían en Asiria, ellos lo llevaron engañados delante de Jehová y le llevaron a la muerte y les mataron. Esa es la realidad. Ellos son los que le llevan a la muerte. Entonces, el pueblo de Israel no tenía que luchar. En realidad, te voy a aclarar un misterio. El pueblo de Israel, el propósito de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera que tener ejército y que luchara. El pueblo de Israel tomó decisiones propias que lo llevó a tener un ejército. Luego tomó decisiones propias que lo llevó a tener rey. En realidad, el propósito de Dios nunca fue que el pueblo de Israel tuviera que pelear. Pero la voluntad de Dios permite. Y como ellos se fueron desviando, entonces Dios permitió estas cosas. En realidad la voluntad de Dios era que las situaciones naturales hicieran que los pueblos se quitaran de delante de ellos, o sea, se quitaran ellos solos, incluso hasta sin morir, se quitaran de delante de ellos y que ellos ocuparan la tierra que Él le había dado, o sea, que la gente simplemente abandonara la tierra. Esa era la voluntad de Dios y la podemos encontrar, que está en Génesis. En Éxodo. En Éxodo lo dice que vendría la avispa, vendría la plaga y simplemente la gente se iría, ¿verdad? Gente que adoraban a dioses paganos, obviamente. Esos dioses paganos era lo que Dios iba a permitir que vinieran y trajeran la plaga para que ellos se fueran y después viniera poco a poco el pueblo de Israel y fuera ocupando. Nunca el propósito de Dios fue que el pueblo de Israel fuera a la guerra y que matara. Esa no era lo que Dios quería, pero el pueblo, Dios, como a nosotros, nos permite en su amor que seamos libres de tomar el camino que así nosotros mejor deseamos, pero Él es misericordioso para rescatarnos de esos caminos. Entonces, a la manera de Egipto es eso.
Ellos no pelearon. El pueblo de Israel, Judá, los pocos hombres y mujeres que quedaron en Judá no tuvieron que lanzar una flecha. Y un ejército de más de 200,000 hombres, uno de los mayores ejércitos de la historia, fue destruido en una noche, sin levantar mano, ¿verdad? Entonces, y levantará Jehová de los cielos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Aquí está explicando lo mismo. Son cosas en las cuales el pueblo no tiene que levantar su mano contra el enemigo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, o sea, la carga de los impuestos, y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces yo espero que hayamos entendido esto, señores, tanto el mensaje que hay aquí oculto en esta palabra, cifrado dentro de estas palabras, que es la revelación de Jesucristo que nos viene dando poco a poco. ¿Cómo yo puedo llegar a darme cuenta de estas cosas? Porque yo miro esto y miro a Jesucristo. Yo miro que, por ejemplo, me dice que es instrumento de Jehová, pero entonces miro a Jesucristo y digo, Jesucristo no mataba, Jesucristo no perseguía, Jesucristo no hacía nada de eso, y Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible, ¿verdad? Es la misma imagen del Dios invisible, Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible, aquí hay algo raro. ¿Y qué es lo raro? Lo que vimos en el verso 20. Cuando tú ves el verso 20, aquí el Señor, que ha ido revelando poco a poco en su debido tiempo las cosas para nuestra conveniencia, nos muestra que en realidad no es Él el que está haciendo el asunto, sino que en el que ellos se apoyaban, que eran los dioses falsos, fueron los que realmente le hirieron, aunque no lo parezca y aunque esté velado y cifrado en medio de todas estas palabras. Entonces, Dios le bendiga mucho. Espero que esto sea muy útil para todos los que están aquí. Estudiamos la Biblia. Gracias le damos a Dios porque nos permite cada día entender más de su palabra y vivirla más también, Señor. Gracias le damos infinitas a Dios por eso, y que así nos permite acercarnos más a Él, porque entre más le entendemos, más le amamos, y entre más le amamos, más podemos ir pareciéndonos más a nuestro Señor y acercarnos más a Él. Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto.